Hola compañeros e ingeniero, mi nombre es Carlos Rodrigo Umaña, soy estudiante de Contaduría Pública y Finanzas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Curso la Cátedra de Auditoría de Sistemas de Información 2 impartida por el ingeniero Guillermo Brand. Y como tarea final les presentaré un video relacionado con las normas internacionales de auditoría donde haré mención la NIA 240, 315 y 330. Norma Internacional de Auditoría 240. Habla sobre las responsabilidades del auditor con relación con el fraude en una auditoría de estados financieros. El alcance de esta NIA trata de las responsabilidades del auditor con relación al fraude en una auditoría de estados financieros. Específicamente, abunda sobre cómo deben aplicarse la NIA 315 y la NIA 330 en relación con los riesgos de errores de importancia relativa debido al fraude. Definiciones. Entre las definiciones tenemos ¿qué es fraude? Fraude es el acto intencionado realizado por una o más personas de entre la dirección, los responsables del gobierno, de la entidad, empleados o terceros, que implique el uso de engaño para obtener una ventaja injusta o ilegal. De los factores de riesgo de fraude son hechos o circunstancias que indican la existencia de un incentivo o elemento de presión para cometer fraude o que brinden una oportunidad para cometer fraude. Responsabilidades del gobierno de la entidad o de la dirección. Entre ellas está la prevención y detección del fraude. Esta es mediante la supervisión de los responsables del gobierno de la entidad, poniendo énfasis en la prevención del fraude, lo que puede reducir las oportunidades de que éste se produzca y la disuasión del fraude por la probabilidad de detección y castigo. Otra de las responsabilidades del gobierno de la entidad o de la dirección es el compromiso de crear una cultura de honestidad y conducta ética. Se refuerza mediante supervisión activa de los responsables del gobierno de la entidad. Responsabilidades del auditor con relación al fraude en una auditoría de estados financieros. Objetivos del auditor. Inciso A. Identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros debido al fraude. Inciso B. Obtener evidencia suficiente y adecuada de auditoría con respecto de los riesgos evaluados de incorrección material debida a fraude mediante el diseño e implementación de respuestas apropiadas y responder adecuadamente al fraude o los indicios de fraude identificados durante la realización de la auditoría. Uno de los requisitos que tiene que tener el auditor es el escepticismo profesional. De acuerdo con la NIA 200, el auditor deberá mantener una actitud de escepticismo profesional mediante o durante toda la auditoría, reconociendo que, a pesar de su experiencia previa sobre la honestidad e integridad de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad, es posible que exista una incorrección material debida al fraude. Profesional. Norma Internacional de Auditoría 315. Identificación y evaluación de los riesgos de error material mediante el entendimiento de la entidad y su entorno. El alcance de esta NIA trata de la responsabilidad del auditor de identificar y evaluar los riesgos de error material en los estados financieros, mediante el entendimiento de la entidad y su entorno, incluyendo el control interno de la entidad. Uno de los objetivos del auditor es identificar y evaluar los riesgos de error material, ya sea debida a fraude o error, que pudieran existir a los niveles de estado financiero y de aseveraciones, por medio del entendimiento de la entidad y su entorno, incluyendo el control interno de la entidad, dando así una base para diseñar e implementar las respuestas a los riesgos evaluados de error material. Definiciones. Entre ellas tenemos las afirmaciones o aseveraciones. Son manifestaciones de la dirección, explícitas o no, incluidas en los estados financieros y tenidas en cuenta por el auditor para considerar los distintos tipos de incorrecciones que puedan existir. Riesgo de negocio.
Este riesgo que resulta de condiciones, hechos, circunstancias, acciones u omisiones importantes que podrían afectar de manera negativa la capacidad de una entidad para lograr sus objetivos y ejecutar sus estrategias o por el establecimiento de objetivos y estrategias inadecuadas. Control interno. Es el proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables del gobierno de la entidad, la dirección y otro personal para brindar seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de una entidad. Respecto a la confiabilidad de la información financiera, efectividad y eficiencia de las operaciones y al cumplimiento con disposiciones legales y reglamentarias aplicables. El término controles se refiere a cualquier aspecto de uno o varios componentes del control interno. Procedimientos de evaluación del riesgo. Los procedimientos de auditoría aplicados para obtener entendimiento de la entidad y su entorno, incluyendo el control interno de la entidad para identificar y evaluar los riesgos de error material, ya sea debido a fraude o error, a los niveles de los estados financieros y de sus aseveraciones. Riesgo significativo. Es un riesgo identificado y valorado de error material que, a juicio del auditor, requiere una consideración especial de auditoría. Norma Internacional de Auditoría 330. Respuestas del auditor a los riesgos valorados. El alcance de esta NIA trata de la responsabilidad del auditor de diseñar e implementar respuestas a los riesgos de incorrección material identificados y valorados por el auditor, de acuerdo con la NIA 315 en una auditoría de estados financieros. Respuestas del auditor a los riesgos valorados. Objetivo del auditor: obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada respecto a los riesgos valorados de incorrección material, mediante el diseño e implementación de respuestas adecuadas a dichos riesgos. Definiciones. Procedimiento sustantivo. Un procedimiento de auditoría diseñado para detectar incorrecciones materiales. En las afirmaciones, los procedimientos sustantivos comprenden pruebas de detalles, de clases de transacciones, saldos de cuentas y revelaciones. Y también comprende procedimientos analíticos sustantivos. Pruebas de controles. Un procedimiento de auditoría diseñado para evaluar la efectividad operativa de los controles en la prevención o en la detección y corrección de incorrecciones materiales en las afirmaciones. Como requisito están las respuestas generales. El auditor deberá planear e implementar respuestas generales para tratar los riesgos valorados de incorrección material a nivel de estado financiero. Otro de los requisitos está los procedimientos de auditoría que responden a los riesgos valorados de incorrección material en las afirmaciones. El auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría posteriores cuya naturaleza, oportunidad y extensión estén basados en y respondan a los riesgos valorados de incorrección material en las afirmaciones. Bueno, esto ha sido una pequeña explicación de cada una de las normas internacionales de auditoría. Espero les sirva de mucho y muchas gracias por la atención.